Ok, entonces nosotros estamos trabajando dentro de termodinámica y ya establecimos el concepto de capacidad calorífica. Ya sabemos, ya hablamos de energía interna, ya hablamos de trabajo, de calor, ya hablamos de que la capacidad calorífica, la energía que absorbe un sistema, como eh, cuánta energía tiene que absorber un sistema para subir un grado de temperatura. Bueno, pero lo que sigue es establecer algunas relaciones interesantes y útiles que van a aparecer a partir de la capacidad calorífica. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que para un gas ideal, pues se cumplen ciertas relaciones entre la capacidad calorífica y los grados de libertad o que pueda tener las moléculas de ese gas. Pero cuando no trabajamos con un gas ideal, pues debe de suceder algo, ¿no? Bueno, vamos a establecer ciertas relaciones en la capacidad calorífica que nos van a ayudar a trabajar, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos que entender y recordar es que nuestro estado termodinámico va a estar definido por tres variables, ajá, que son la presión, el volumen y la temperatura. Estas tres juntas definen cómo se comporta o cuál es el estado, nos dictan cuál es el estado termodinámico de nuestro sistema, ¿no? Entonces las voy a poner aquí, la presión, el volumen y la temperatura. Muy bien. Pero estas se relacionan, la forma en que estas tres interactúan, si bien siguen la ley de Bohr y demás, así de que si sube la temperatura, sube la presión y sube el volumen y demás, la relación exacta pues está dado por algunas ecuaciones de estado. La ecuación de estado más famosa es la del gas ideal, pero existen otras que ya lo hemos mencionado. Y más allá de eso, también podemos establecer lo que llamamos lazos funcionales, es decir, por ejemplo, podemos decir que la presión va a ser una función del volumen y la temperatura, ajá, algo de esta forma, como si la presión va a ser, ajá, la presión va a ser una relación entre el volumen y una función del volumen y la temperatura, o podríamos decir lo mismo de que el volumen va a ser una función de la presión y la temperatura, o finalmente podríamos decir que la temperatura va a ser una función de la presión y el volumen. Es decir, nosotros establecemos uno de los términos en función a las otras dos y tomamos las otras dos como variables independientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos establecer estos lazos funcionales y a partir de ellos podemos establecer una evolución del sistema. ¿Okay? Entonces vamos a considerar a la temperatura, vamos a hacer un análisis considerando a la temperatura y el volumen como variables independientes y a la presión, entonces, o sea, nos vamos a quedar con nuestro primer caso, donde la presión es una función del volumen y la temperatura. Y a su vez, si el volumen y la temperatura son nuestras variables independientes, pues todas nuestras funciones de estado vuelven funciones de estas dos. Entonces nosotros podemos decir que la energía interna, que es una función de estado, va a ser función, ajá, del volumen y de la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero entonces eso cómo va a afectar todo nuestro sistema. Bueno, recordemos que entonces que la energía interna es una función de estado y habíamos dicho que si es una función de estado, solo nos importa el valor, para determinar cambios, solo pensamos en el valor final y el valor inicial y con eso ya tengo el cambio, independientemente de la ruta que tuve que realizar para hacer ese cambio. Y también podemos decir que es un diferencial total. Y como diferencial total, ajá, entonces yo puedo decir que el cambio de la energía interna está dado por el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura, por el incremento de temperatura a volumen constante. Es decir, recuerden que como estoy usando derivadas parciales, pues entonces todas las variables que no sean con la que estoy derivando, todas las demás se consideran constantes. Entonces, pues eso me indica aquí la V, que no haría falta si nosotros recordamos que estas son parciales, pero bueno, de todas maneras las indico. Y más el cambio de la energía interna, producto del cambio de volumen, por el cambio de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así puedo establecer mi cambio de energía interna, ¿ok? Entonces, esto me lleva a que, bueno, como nosotros vamos a mantener esto en la mente y recordemos que la primera ley de la termodinámica, esto se debe de cumplir, la parte de arriba se tiene que cumplir porque estamos hablando del cambio de energía interna y estamos considerando el volumen y la temperatura como variables independientes. Presión y energía interna van a ser funciones de esto. Y entonces nuestra primera ley de la termodinámica la podemos escribir de esta forma, donde decimos el cambio en el calor, esta es la ley que ya sabemos todos, es igual al cambio de energía interna más el trabajo que se realizó en el sistema. Ok, pero si yo introduzco esta condición dentro
dentro de esta condición y recuerdo que el trabajo está definido como la presión por el cambio de volumen, entonces yo podría reescribir el cambio en el calor del sistema de esta forma. Realmente lo único que estoy haciendo aquí es sustituir mi diferencial de energía interna o el cambio de energía interna por el cambio producido por cada una de las variables, el cambio por temperatura y el cambio por volumen. Y además el trabajo lo estoy sustituyendo, o el cambio en el trabajo lo estoy sustituyendo por la presión por el cambio de volumen, como ya lo tenemos bien definido desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí podemos observar que tanto la derivada de la energía interna con respecto al volumen, la derivada parcial, y la presión están multiplicando al diferencial de volumen. Entonces yo los puedo asociar, puedo asociar términos, y tengo una ecuación para el cambio el cambio que se genera en el calor del sistema. El calor, ¿cómo cambia el calor en el sistema? Va a estar dada de esta forma. Entonces, ya tengo una buena aproximación para determinar el calor. Recordemos entonces nada más que la energía interna es una función de estado, y bueno, la presión va a ser una función de estado porque vamos a considerarla como una variable dependiente una función dependiente del volumen y la temperatura. Y bueno, entonces ya puedo comenzar a trabajar con esta idea. Ahora, si yo mido este cambio con respecto a la temperatura, pues estaría hablando de la capacidad calorífica, ¿no? Entonces, vamos a considerar, recordemos nada más, que la capacidad calorífica estaba dada como el cambio en el calor producido por el cambio de temperatura. Entonces, pues técnicamente lo que tendría que hacer todo es diferenciarlo con respecto a la temperatura. Entonces me quedaría una ecuación como esta que está aquí arriba, ¿sí? Y entonces estoy haciendo todo entre un diferencial de temperatura porque todo lo voy a medir con respecto a la temperatura. Entonces aquí podemos observar que ¿qué va a suceder? Bueno, yo estoy sacando la derivada de la temperatura con respecto a la temperatura, pues esto se va a cancelar, ¿estamos de acuerdo? Y esta derivada de aquí, que es la derivada del volumen con respecto a la temperatura, pues va a depender de cómo quiero hacer ese proceso, ¿estamos de acuerdo? Porque el volumen, no es una función de estado, sí es una variable independiente y pues el volumen puede cambiar por presión constante o puede cambiar de distintas formas. Si nosotros consideramos el caso donde este cambio el cambio en el calor se dé a volumen constante, entonces estamos de acuerdo que si va a ser a volumen constante, este diferencial de volumen se va a perder, todo este término se va a perder y únicamente me quedaría el cambio de energía interna por producto de la temperatura. Y ese ya lo habíamos definido mucho tiempo atrás. De hecho, nosotros teníamos bien establecido que ese cambio es lo que llamamos la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces es algo que ya tenemos bastante bien establecido. Lo voy a poner aquí. Todas estas como que ya están muy saturadas, las voy a borrar. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de que tengo un cambio a volumen constante, pues en ese momento estamos hablando, o un cambio de energía interna a volumen constante, pues entonces nosotros estamos hablando de capacidad calorífica a volumen constante. Y recordemos, pues si somos observadores, pues este cambio de energía interna, por definición, siempre es a volumen constante. Entonces, nosotros podríamos decir que la capacidad calorífica, independientemente de cómo sea medida, siempre va a ser igual a la capacidad calorífica a volumen constante más un segundo término relacionado con el cambio de energía interna a temperatura constante y volumen, por producto del volumen. Ahora, ¿qué pasa con la capacidad calorífica si yo lo hago a presión constante? Entonces esta derivada tendría que ser a presión constante, pero esta derivada no va a cambiar, sigue siendo, recuerden, la energía interna pues es una función de estado, entonces esto siempre va a tener el mismo comportamiento y entonces esta derivada aquí siempre va a ser a la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, esto me establece una relación bastante interesante entre la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, la capacidad calorífica a presión constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante más un término. Este término va a estar relacionado con el cambio de volumen por la temperatura y el cambio de energía interna por el cambio de volumen.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, este término de aquí, es un extra que se va a estar añadiendo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la capacidad calorífica a presión constante siempre va a ser mayor a la capacidad calorífica a volumen constante. De hecho, para los gases ideales ya habíamos establecido que iba a ser igual al número de grados de libertad entre 2, mientras que le teníamos que sumar 2. Será, por ejemplo, si tenemos un sistema con 7 grados, por ejemplo, un sistema de 2 moléculas que era 7 medios, la relación, entonces la capacidad calorífica me daba 7 medios del número de moles por la constante de los gases ideales, y la capacidad calorífica a presión constante me daba 9. Es decir, esta tenía que ser más grande porque se le estaba añadiendo un término. Pero esta relación a la que acabamos de llegar, estas dos relaciones, estas dos relaciones se van a cumplir para un gas ideal y para cualquier gas, porque si se fijan aquí yo nunca tuve que considerar la hipótesis de los gases ideales. Yo solo tuve que considerar decir, bueno, vamos a suponer que la presión sea una función del volumen y la temperatura y que la energía interna, pues esa siempre va a ser función del volumen y la temperatura. Entonces realmente no estoy diciendo nada nuevo. Entonces ya tengo dos relaciones bien establecidas donde estoy juntando todos los términos, todas las variables de estado, y estas siempre se van a cumplir. Entonces, algo bien padre es que si yo conozco la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante, que estas dos las puedo determinar experimentalmente, y yo puedo determinar mi cambio de volumen, entonces como que puedo obtener bastante información del sistema. De hecho, ya me quedaría, bueno, aquí lo hice derivando con respecto a la temperatura. Recordemos que esta capacidad calorífica viene definido de la derivada del calor con respecto a la temperatura. Pero ¿qué tal si no quiero la derivada del calor? Solo quiero determinar el calor. Bueno, el cambio en el calor, entonces va a seguir esta ecuación donde yo solo tendría que integrar la capacidad calorífica con respecto a la temperatura. Y esta cosa de aquí, que es muy parecida a la entalpía, no es la entalpía, pero está como muy ligada a la entalpía, también la tendría que integrar y ya tendría perfectamente cómo se dio el cambio de calor. Que en realidad esto, pues si ustedes observan, pues es el trabajo, es el término del trabajo, más un término relacionado al cambio de la energía por el cambio de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, estas son relaciones que me van a ser muy útiles para cualquier gas, no necesariamente para los gases ideales. Estas son relaciones generales. Entonces, y esto me va a servir de aquí en adelante y lo voy a poder estar estableciendo porque las capacidades caloríficas son datos, son funciones de estado que son fácilmente establecidas, bueno, o sea, son relativamente fáciles de establecer de manera experimental y que ya se han registrado para muchos gases. Entonces, esa es información que me va a ser muy, muy útil, ¿sale? Entonces, bueno, estas tres relaciones las tenemos que tener bien, bien presentes. Vamos a encerrar esto en un cuadro o bueno, en un círculo. Entonces, estas relaciones van a ser bien, bien importantes y tenemos que tenerlas siempre bien presentes, ¿sale? Bueno, sin más por el momento ya tenemos una relación para nuestras capacidades caloríficas y para nuestra energía interna. Bueno, cuídense mucho.